caso. El tercer caso lo va a presentar el doctor Enrique Hernández. Él es médico neurólogo de la Universidad Nacional. Y el PIN para que sigamos votando y muy atentos a los casos por Kahoot.it es 73 44 948. Muchas gracias. Hola, buenos días. Pues primero que todo agradecerles por la oportunidad de poder participar en este evento tan importante, ¿no? Ya voy a empezar a compartir mi pantalla. Listo, muy bien. Entonces, pues sí, yo soy Enrique Hernández, como bien ya lo dijeron, soy médico y neurólogo de la Universidad Nacional de Colombia. Realicé un entrenamiento en neuroinfectología en el Instituto de Infectología de Emilio Rivas, en Sao Paulo, Brasil. Tengo un máster en infección por VIH de la Universidad Rey Juan Carlos. Me dedico principalmente a la neurología hospitalaria en el Hospital Federico Lleras Acosta, que es el sitio pues, de donde vamos a presentar este caso. Y es el principal hospital, el centro de referencia en el departamento del Tolima, aquí en Colombia, y en la Clínica Médica IS. Además, soy docente de neurología de la Universidad del Tolima. Los otros autores, la doctora Andrea Durán, médica coordinadora de urgencias, y los médicos internos Juliana Cuervo y Juan Erazo. Muy bien, entonces se trata de un paciente masculino de 55 años de edad, quien ya tenía un diagnóstico de VIH desde el año 2013, natural y procedente de Ibagué. Vive con la esposa. El paciente pues es cesante, no se dedicaba a nada en especial. El motivo de la consulta fue un control poshospitalario. Es un paciente que ingresa a través de la consulta externa. Entonces, respecto a la enfermedad actual, se trata de un paciente con una hospitalización reciente por el servicio de psiquiatría por un cuadro psicótico descompensado, consistente principalmente en heteroagresividad y alucinaciones de tipo auditivo y visual. Durante esa hospitalización se pidió concepto de neurología, que determinó el paciente cursaba con una encefalopatía por VIH y se le dejó una orden para control ambulatorio. Importante, el paciente venía de un reciente cambio en su esquema antirretroviral, teniendo en cuenta que estaba con un esquema de lopinavir-ritonavir y por parte de infectología se consideró que el paciente venía con una falla inmunológica, por lo cual se realizó cambio en el esquema terapéutico. Y pues llamativamente el paciente venía con una muy importante inestabilidad, con caídas frecuentes, que estaba haciendo que el paciente requiriera uso de bastón, cosa que él antes pues no dependía. Respecto a los antecedentes más importantes, en los antecedentes patológicos es un paciente con un trastorno afectivo bipolar de larga data con múltiples hospitalizaciones por el servicio de psiquiatría. Se había también planteado un trastorno neurocognitivo asociado al VIH y un antecedente no claro de una polineuropatía por VIH y una toxoplasmosis cerebral, de la cual nunca se logró tener certeza, pero al parecer fue la condición definitoria de SIDA en este paciente. En los antecedentes farmacológicos, el paciente venía con tenofovir entricitabina y dolutegravir, con el esquema pues, antirretroviral que fue cambiado por parte de infectología, y venía en profilaxis con trimetoprim, sulfametoxazol y fluconazol. Por parte de psiquiatría, el paciente estaba en manejo con quetiapina, escitalopram y carbonato de litio. Respecto a los antecedentes hospitalarios, como ya se los había mencionado, tenía múltiples hospitalizaciones por episodios principalmente psicóticos en el contexto de un trastorno afectivo bipolar que requirió el ajuste terapéutico por parte de psiquiatría en varias oportunidades. Al examen físico, pues el examen físico general no mostró ninguna alteración, sin embargo, al examen neurológico, es un paciente que estaba alerta, parcialmente orientado, estaba bradipsíquico, estaba bradilálico, tenía una muy notoria disartria de tipo escándido y se le dificultaba mucho realizar algunas praxias y ciertos comandos motores. Asimismo, tenía una muy importante dismetría bilateral, la cual era de predominio derecho. Tenía una marcha atáxica con una imposibilidad para la marcha en tándem,
Recordar pues que el paciente empezó a usar bastón por cuenta propia y además tenía unos reflejos exaltados de tipo pendular. El fondo de ojo fue normal. Entonces, para la primera pregunta, en este punto usted debería pensar en: 1, una progresión esperada del trastorno neurocognitivo asociado a VIH. Segundo, una patología psiquiátrica descompensada que explica la condición actual del paciente. Tercero, una encefalopatía por VIH, en donde lo que se debe hacer es optimizar la terapia antirretroviral. Y cuarto, un posible cuadro encefalítico que amerita la realización de estudios adicionales. Son 40 segundos. Listo, muy bien. Entonces, la respuesta es la opción 4. Debemos sospechar que el paciente viene con un cuadro encefalítico teniendo en cuenta las características que se están describiendo en el examen neurológico. Por lo cual, el paciente se hospitalizó, se dirigió a urgencias. Como les decía, el paciente venía a un control ambulatorio, se dirigió a urgencias para hospitalización. Entonces, dentro de los paraclínicos más relevantes, el paciente ya contaba con una carga viral reciente menor de 40 copias por mililitro, tenía un nivel de linfocitos TCD4 de 172 células por milímetro cúbico y los recuentos previos de CD4, por el cual infectología venía tratándolo como una falla inmunológica, tenía conteos menores de 100. Se realizó una prueba treponémica y una serología que fueron no reactivas y el paciente se decide llevar a una punción lumbar. En la punción lumbar, en el líquido cefalorraquídeo, se encuentra un citoquímico incoloro, traslúcido, 0 leucocitos, 22 hematíes, santocromía negativa, tiene una glucorraquia de 60.5 con una glicemia central de 80 miligramos por decilitro, tiene unas proteínas en 61.3, las tinciones fueron negativas, tiene un antígeno de criptococo negativo. Entonces, la siguiente pregunta. Respecto a las características del líquido cefalorraquídeo, 1, pueden ser explicadas por la propia infección por VIH. 2, descarta infecciones por gérmenes oportunistas. 3, todos los parámetros del citoquímico se encuentran en un rango de normalidad. O 4, ninguna de las anteriores. Listo, muy bien. La respuesta es la primera opción. Pueden ser explicadas por la propia infección por VIH. Nos podemos devolver a la punción lumbar. De hecho, lo que se encuentra es una hiperproteinorraquia en 61.3 miligramos por decilitro. Por demás, el líquido cefalorraquídeo no tiene ninguna otra alteración, pero pues sí tiene una proteinorraquia que podría ser explicada por la misma infección por VIH. Entonces, al paciente pues inicialmente se realizó un estudio tomográfico que mostraba atrofia y una leucoencefalopatía inespecífica, por lo cual el paciente pues fue llevado a una resonancia cerebral contrastada. Aquí les voy a adjuntar como los cortes principales donde se puede encontrar pues alguna alteración. Por ahora pues no vamos a hacer comentarios al respecto, pero sí, por favor, miren bien la imagen que les llama la atención. Estos son 2 cortes axiales de un FLAIR. Y estos 2, que nuevamente el que encuentran a su izquierda es otro corte axial en FLAIR, y el corte sagital, en donde pues tiene un hallazgo, digamos, que es bastante relevante y va a ser bastante relevante para la discusión del caso. Entonces, la siguiente pregunta va a ser respecto a los hallazgos en la imagen. Entonces, voy a devolverlo acá unos segunditos, pasamos a la siguiente y procedemos con la pregunta. Muy bien. Entonces, ¿qué hallazgos evidencia usted en la neuroimagen? Primera opción, cambios en la sustancia blanca compatibles con una encefalopatía por VIH. 2, cambios involutivos que apoyan un trastorno neurocognitivo asociado al VIH. 3, una atrofia cerebelosa que explica algunos de los hallazgos que vimos, que evidenciamos en el examen neurológico, o de todas las anteriores. Listo, pues la respuesta aquí entre estas opciones es la cuarta, todas las anteriores.
Entonces nos podemos retroceder para analizar mejor la imagen. Como les decía, estos son cortes axiales de una resonancia magnética cerebral contrastada. Este es un FLAIR. Entonces, aquí muy llamativo, ese compromiso de sustancia blanca de predominio periventricular a nivel o en cercanía pues, de los cuernos frontales, en los ventrículos laterales en general, pero con algunas digamos, lesiones de sustancia blanca que comprometen ciertas zonas córtico-subcorticales, ¿listo? Muy importante igual, ya aquí se visualiza una involución parenquimatosa, una atrofia difusa, que ya es bien importante. Aquí nuevamente en este corte axial, lo mismo que les venía referenciando, ese compromiso de la sustancia blanca, esa leucoencefalopatía de predominio periventricular y que tiende a ser más bien simétrico, si bien hay algunas zonas en las cuales puede predominar más ese compromiso de sustancia blanca. Y algo que quería resaltar en este corte sagital es, miren, la importante atrofia cerebelosa que presenta el paciente. Tiene unas folias cerebelosas bastante prominentes, lo cual nos sugiere que el paciente tiene una atrofia cerebelosa y que pues, probablemente muchos de sus hallazgos, muchos de los síntomas que presenta el paciente están en relación con esta alteración. Este fue el reporte oficial por parte de neuroradiología. Zonas de hiperintensidad de la sustancia blanca supratentorial en secuencias FLAIR y T2 inespecíficas. Leves zonas de gliosis hacia la región subcortical, frontal bilateral, temporal derecha, cambios involutivos del parénquima cerebral que podrían estar en relación con un compromiso de encefalopatía por VIH, una atrofia cerebelosa y, lo resalto nuevamente, no habían zonas de realce normal con el medio de contraste. En ese momento pues, se plantearon varios diagnósticos diferenciales. El trastorno neurocognitivo asociado a VIH pues seguía siendo una sospecha, un cuadro basal por un compromiso pues secundario al mismo VIH, teniendo en cuenta que el paciente venía siendo manejado por infectología con una falla inmunológica, un VIH difícil control. La encefalitis por citomegalovirus y la leucoencefalopatía multifocal progresiva, dos entidades bastante importantes en el contexto de un paciente que tiene un cuadro neurocognitivo que viene siendo al parecer tipo progresivo y con alteraciones derivadas de un compromiso encefalítico. Por ejemplo, el citomegalovirus puede dar romboencefalitis, podría esperarse. La leucoencefalopatía multifocal progresiva, si bien los hallazgos en la neuroimagen sugerían más un compromiso más simétrico, pues hay que considerarlo en el contexto de este compromiso de sustancia blanca. La neuronopatía de células granulosas, que es una entidad que pues, más adelante vamos a profundizar un poco, también derivada de la infección por el virus JC, y más teniendo en cuenta pues, no solo la clínica, sino esa importante atrofia cerebelosa que se evidenció en la neuroimagen. Y, ¿por qué no?, teníamos que también tener en cuenta un posible síndrome inflamatorio de reconstitución inmune, que se puede presentar pues, en varias condiciones, teniendo en cuenta que el paciente viene con una evolución favorable, con una respuesta pues, al nuevo esquema antirretroviral. Entonces, se realizó un film array en donde se encontró que la PCR para citomegalovirus fue detectable y además dentro del diagnóstico diferencial pues también se le solicitó una PCR para el virus JC, encontrando una carga viral de 600 copias por mililitro. El diagnóstico final fue pues, un compromiso neurológico derivado de una coinfección por virus JC y citomegalovirus en paciente con VIH con un antecedente de falla inmunológica. ¿Qué sucedió con el paciente? Se manejó con ganciclovir, 250 miligramos ID cada 12 horas por 21 días. Se analizó pues, la probabilidad de darle un manejo conjunto con Foscarnet, sin embargo, pues, en la institución no pudo ser posible. Fue un paciente que se llevó a valoración por oftalmología. Debemos tener en cuenta que el citomegalovirus puede estar presente en otros órganos blancos.
Si bien ya se había realizado un fondo viejo el cual era normal, se le pidió una valoración formal a la oftalmología que descartó cualquier tipo de alteración a este nivel por el citomegalovirus. Y asimismo el paciente no presentaba compromiso gastrointestinal u otro tipo de alteración que pudiera hacer pensar en el citomegalovirus en un órgano blanco diferente. A la tercera semana se realiza una nueva punción lumbar de control. Encontramos un citoquímico incoloro, traslúcido, un leucocito, hematíes de 10, la xantocromía fue negativa, la glucosa en 60 y las proteínas estaban en 49.3. Pues en comparación, si ustedes recuerdan la primera punción lumbar, teníamos unas proteínas de 60. Digamos que respecto a ese parámetro, el líquido mejoró después de las 3 semanas de tratamiento con ganciclovir. Al paciente se le dio salida, se le dio egreso. La evolución clínica fue muy favorable en cuanto a que incluso el paciente ya no requería del bastón para los desplazamientos, si bien persistían pues algunas alteraciones de tipo atáxico, el paciente ya lograba su marcha de manera independiente y pues los cambios cognitivos, digamos, eso sí, no hubo un cambio notorio. En el seguimiento, ya el paciente tenía unos niveles de linfocitos TCD4 en 299, la carga viral persistía siendo indetectable y se le solicitó un perfil neuropsicológico, pues pensando también en el diferencial, que igual el paciente puede tener además un trastorno neurocognitivo asociado al VIH. Entonces, un resumen muy corto, porque podríamos dedicar casi que una charla completa pues a cada entidad. Tener en cuenta que el citomegalovirus puede dar un compromiso muy variado, puede dar encefalitis, puede dar una ventriculitis o una ventrículoencefalitis, que de hecho en esta imagen que les adjunto acá es como pues la imagen clásica, ¿no? A nivel pues de esa hiperintensidad que se ve a nivel del epéndimo. Está la mielitis por compromiso medular y también está el compromiso de nervio periférico, que puede darse de distintas maneras. Puede dar polirradiculoneuropatía, puede dar una mononeuropatía múltiple. Entonces, el citomegalovirus es una entidad viral que tiene que considerarse principalmente en pacientes que tienen una inmunosupresión bastante marcada, en el contexto, por ejemplo, de niveles de linfocitos TCD4 menores de 50. Respecto al virus JC, pues el virus de John Cunningham es un poliomavirus, puede verse en pacientes con menos de 200 linfocitos TCD4. Sin embargo, hay casos reportados en donde simplemente el paciente tiene pues su antecedente de VIH y se presenta el diagnóstico. El virus JC también tiene una gran variedad de, digamos, de compromiso, la más grave siendo la leucoencefalopatía multifocal progresiva, que tiene además una variante inflamatoria en el contexto principalmente de un síndrome de reconstitución inmunológica, y en el escenario de la neurología, pacientes que tienen una esclerosis múltiple en patrón recaída-remisión, que son tratados con natalizumab. Es un germen que debemos estar monitorizando frecuentemente, y pues este se puede ver también en otros escenarios de inmunosupresión. El virus JC puede dar un compromiso exclusivamente encefalopático, en donde se ha visto que afecta específicamente las células piramidales, rápidamente progresivo y fulminante. También puede dar un compromiso exclusivamente meningio. Y aquí quiero resaltar la neuronopatía de células granulosas, que clínicamente pues el paciente tenía un cuadro bastante sugestivo, y perfectamente el único hallazgo que puede evidenciarse en la neuroimagen era la atrofia cerebelosa con la cual el paciente pues la presentaba. Y finalmente tener en cuenta pues el trastorno neurocognitivo asociado al VIH, que tiene también una gama muy amplia. De hecho, como tal, el término de la encefalopatía por VIH también se ha tratado de incluir dentro de este espectro, y tenemos tres, digamos, divisiones principales, que la más grave pues es la demencia asociada al VIH, que cada vez pues es más infrecuente en la era pues posterior al inicio de la terapia antirretroviral. Sin embargo, aún se presenta. El diagnóstico no solo se da pues por la parte clínica, sino que también se tiene que tener en cuenta el compromiso funcional, y que en las pruebas neuropsicológicas son fundamentales
debe tener una alteración de al menos en 2 dominios de unas 2 derivaciones estándar, lo cual lo diferencia del trastorno neurocognitivo menor, en donde no hay un compromiso funcional, pero sí hay una alteración de una desviación estándar en al menos 2 dominios. Y el compromiso neurocognitivo asintomático, que muchos pacientes con VIH lo presentan y pues si no se busca pues no lo vamos a encontrar, ¿no? En esta breve búsqueda encontramos que sí, hay una asociación, puede haber una asociación entre el citomegalovirus y el virus JC. Por ejemplo, desde esta publicación, desde 1993, se encontró que el citomegalovirus puede inducir la replicación del virus JC en fibroblastos humanos. Y pues, digamos, hay varios artículos al respecto que apoyarían esta asociación, en este caso, pues, tan interesante. Y unos mensajes finales. En el trastorno neurocognitivo asociado a VIH deben excluirse condiciones oportunistas dentro de los diferenciales, y más teniendo en cuenta que pues, el virus JC, el citomegalovirus, pueden dar cambios de tipo neuropsiquiátrico asociados a un déficit neurológico focal, como fue el caso de este paciente. Y más aún, teniendo la importancia que el citomegalovirus es una causa potencialmente tratable. Pues no tanto así el JC, que no tiene una terapia específica, pero el citomegalovirus sí la tiene. Las características del líquido cefalorraquídeo y la neuroimagen pueden ser inespecíficas. Los hallazgos, digamos, puntuales o típicos de la ventricolitis por citomegalovirus o la demencia por VIH, en donde se ve un compromiso severo de la sustancia blanca, pues no siempre va a ser ese el escenario, de hecho es más bien infrecuente. Y como lo mencioné, el espectro clínico es amplio y variable, entonces es fundamental la sospecha diagnóstica, y más en un cuadro que, pues, por ejemplo, como se venía manejando, simplemente el paciente tiene una encefalopatía por VIH, control ambulatorio y se cierra interconsulta. Entonces, ese es como uno de los principales mensajes que me gustaría dejarles aquí con este caso clínico. Y muchísimas gracias. Muchas gracias, doctor Enrique.